Juan Melchor Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en la pequeña aldea de Becchi, en la región del Piamonte, en el norte de Italia. Era hijo de Francisco Bosco y Margarita Occhiena, una familia humilde de campesinos que luchaba por sobrevivir en medio de la pobreza. Cuando Juan tenía solo 2 años, su padre falleció, dejando a su madre como la principal responsable de su crianza y la de sus 2 hermanos mayores. Margarita, mujer de profunda fe y determinación, se convirtió en la primera influencia espiritual en la vida del futuro santo. Desde muy joven, Juan demostraba una inteligencia viva y una sensibilidad inusual hacia los demás. Aunque vivía en condiciones de pobreza extrema, era conocido por su alegría y por su profundo sentido de responsabilidad. Una experiencia significativa en la infancia de Juan fue un sueño que tuvo a los 9 años. En ese sueño, vio un campo lleno de niños peleando y maldecirse, mientras un hombre majestuoso y una mujer resplandeciente aparecían y le pedían que cuidara de los jóvenes, no con violencia, sino con amor y bondad. La visión profética dejó una impresión indeleble en el corazón de Juan. Comenzó a sentir que su vocación era dedicarse a los jóvenes, especialmente a los más necesitados, para guiarlos en el camino del bien y la fe. A pesar de las dificultades financieras, Juan dedicaba su tiempo libre a aprender. Con gran esfuerzo, se alfabetizó, aprendiendo a leer y escribir con la ayuda de un sacerdote local que pronto notó su talento y fervor. Aún niño, Juan comenzó a organizar pequeñas presentaciones para atraer a otros niños. Hacía trucos de magia, acrobacias y contaba historias, pero siempre terminaba sus actividades con una oración o un mensaje edificante sobre Dios. Margarita, enfrentando muchos desafíos, apoyaba los esfuerzos de su hijo. Ella entendía que Juan tenía un llamado especial e incentivaba su devoción, enseñándole el valor de la confianza en Dios y la caridad. Juan soñaba con estudiar para ser sacerdote, pero su familia no tenía los medios para cubrir los costos. Decidido, comenzó a trabajar en granjas, como pastor de ovejas, e incluso como aprendiz de sastre y herrero para juntar dinero. Durante su juventud, Juan enfrentó la oposición de su hermano Antonio, que pensaba que estudiar era una pérdida de tiempo. A pesar de esto, Juan perseveró y con la ayuda de amigos y benefactores, logró ingresar al seminario en 1835. El ingreso al seminario fue un hito en la vida de Juan. Allí, profundizó su formación espiritual e intelectual, destacándose por su piedad y su disposición para ayudar a los colegas seminaristas en sus estudios y actividades religiosas. Incluso en el seminario, Juan no olvidaba a los niños pobres. Siempre que podía, salía por las calles para enseñar el catecismo y organizar juegos con los jóvenes más necesitados de la región. Su presencia era un signo de esperanza para muchos. En 1841, Juan fue ordenado sacerdote, asumiendo el título de Don Bosco. Desde el inicio, dejó claro que su ministerio estaría marcado por una misión especial: servir a los jóvenes, especialmente a aquellos abandonados y en situación de riesgo. Como sacerdote, Don Bosco comenzó a percibir las condiciones deplorables en que vivían muchos jóvenes en Turín, una ciudad en rápida industrialización. Niños huérfanos y pobres eran frecuentemente explotados y vivían al margen de la sociedad. Don Bosco dedicaba sus mañanas al confesionario y a la celebración de la misa, pero sus tardes estaban destinadas a los jóvenes. Los reunía en espacios improvisados, donde ofrecía catequesis, recreación y un ambiente seguro y acogedor. Margarita, ahora anciana, fue invitada por Don Bosco para ayudarlo en su obra. Ella aceptó prontamente y se convirtió en la madre de muchos de los jóvenes que frecuentaban el oratorio, viviendo entre ellos con simplicidad y amor maternal. El enfoque de Don Bosco era innovador para la época. Creía que el amor y la bondad eran más eficaces que la represión para educar a los jóvenes. Su sistema preventivo, basado en la razón, la religión y la bondad, comenzó a atraer atención. A pesar de las dificultades financieras y de la desconfianza de muchos, Don Bosco no desanimaba. Sabía que su misión venía de Dios y confiaba en la providencia divina para suplir todas las necesidades de su obra. Los jóvenes que frecuentaban el oratorio se sentían amados y valorados. Muchos de ellos, que antes estaban sumergidos en la marginalidad, comenzaron a transformar sus vidas.
aprendiendo oficios y adoptando una vida de fe y virtud. Don Bosco también incentivaba la música y el teatro como herramientas educativas. Creía que la alegría y el entusiasmo eran esenciales para el desarrollo humano y espiritual de los jóvenes. En poco tiempo, el oratorio comenzó a crecer, atrayendo cada vez más niños. Sin embargo, el aumento del número de participantes también trajo nuevos desafíos, como la necesidad de más espacio y recursos. Para sostener su obra, Don Bosco contaba con la generosidad de amigos y benefactores. También realizaba campañas de recaudación y nunca dudaba en pedir ayuda, siempre con humildad y confianza en Dios. Su reputación como educador y defensor de los jóvenes comenzó a difundirse. Muchos sacerdotes y laicos buscaban a Don Bosco para colaborar con él y aprender más sobre su método educativo. A pesar de todo el éxito, Don Bosco enfrentaba críticas y persecuciones. Algunas autoridades y hasta miembros del clero veían su obra con desconfianza, acusándolo de imprudencia o exageración. Aún así, permanecía firme en su misión, siempre buscando orientación divina. Don Bosco sabía que su vocación no era fácil, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier dificultad para salvar las almas de los jóvenes y guiarlos hacia el amor de Dios. Con el crecimiento del oratorio, Don Bosco se dio cuenta de que era necesario ofrecer más que catecismo y recreación. Muchos jóvenes necesitaban una formación profesional para escapar de las condiciones de miseria en que vivían. Comenzó a organizar talleres de aprendizaje, donde los chicos podían adquirir habilidades prácticas como carpintería, sastrería y tipografía. Estos talleres no solo ofrecían una formación profesional, sino que también reforzaban los valores cristianos. Don Bosco se aseguraba de seguir personalmente los progresos de sus jóvenes aprendices. Incentivaba a cada uno de ellos a crecer en virtud, destacando la importancia de la honestidad, la responsabilidad y la fe en el trabajo diario. En 1859, Don Bosco fundó la Sociedad de San Francisco de Sales, también conocida como los Salesianos. Esta congregación tenía como objetivo perpetuar su misión de educar y evangelizar a los jóvenes, especialmente a los más necesitados. Los salesianos fueron estructurados bajo el espíritu de San Francisco de Sales, cuya mansedumbre y celo misionero eran ejemplos que Don Bosco admiraba profundamente. Inspiraba a sus discípulos a seguir el mismo camino de amor y dedicación. La Madre Margarita, madre de Don Bosco, se convirtió en una figura central en el oratorio y en la vida de los salesianos. Su ejemplo de humildad, caridad y fe era un modelo para los jóvenes y para todos los que colaboraban en la obra. Don Bosco comprendía la importancia de una sólida educación religiosa, incentivaba a los jóvenes a frecuentar los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, como medios para fortalecer sus almas y mantenerse en el camino del bien. La devoción a Nuestra Señora Auxiliadora ocupaba un lugar especial en la espiritualidad de Don Bosco. Creía firmemente que la Virgen María guiaba su obra y protegía a los jóvenes que confiaban en su intercesión. En 1868, Don Bosco construyó la Basílica de Nuestra Señora Auxiliadora en Turín como un signo de su gratitud a la Madre de Dios. La iglesia se convirtió en un centro de espiritualidad y un punto de encuentro para los jóvenes del oratorio. A pesar del crecimiento de su congregación y de la obra educativa, Don Bosco enfrentaba constantes desafíos financieros. Nunca dudaba en recurrir a la oración y la confianza en la providencia divina, que nunca le fallaba. Se atribuyeron muchos milagros a Don Bosco durante su vida. Era conocido por realizar curaciones, prever acontecimientos futuros y recibir gracias especiales, siempre atribuyendo todo a la bondad de Dios. La fama de Don Bosco como sacerdote santo y educador ejemplar comenzó a difundirse por toda Italia y más allá. Recibía cartas y peticiones de ayuda de varias partes del mundo, siempre dispuesto a hacer lo posible por atender a todos. Don Bosco dedicaba especial atención a los niños más problemáticos, aquellos que otros consideraban perdidos. Creía que no había jóvenes irrecuperables y que, con amor y paciencia, todos podían ser redimidos. Desarrolló el llamado sistema preventivo, que se convirtió en la base de su pedagogía. Este método se fundamentaba en crear un ambiente positivo y acogedor, previniendo el error en lugar de corregirlo con castigos severos.
Muchos jóvenes que pasaron por el oratorio de Don Bosco sintieron un llamado a la vida religiosa. Incentivaba a estos vocacionados, orientándolos a discernir su misión, ya sea en el sacerdocio, la vida salesiana u otras vocaciones. Además de su trabajo con los jóvenes, Don Bosco era un escritor prolífico. Publicaba libros, panfletos y catecismos para educar al pueblo en la fe, siempre en un lenguaje accesible y cautivador. La tipografía del oratorio se convirtió en una herramienta importante para difundir el mensaje cristiano. Por medio de ella, Don Bosco alcanzaba a miles de personas, fortaleciendo la fe y promoviendo valores morales. En 1872, con la ayuda de María Domenica Mazzarello, Don Bosco fundó el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, una congregación femenina dedicada a la educación y evangelización de niñas y jóvenes. Al igual que los salesianos, las Hijas de María Auxiliadora adoptaron el sistema preventivo como base de su misión educativa, formando generaciones de mujeres para ser cristianas conscientes y comprometidas. El trabajo incansable de Don Bosco comenzó a atraer la atención de líderes civiles y religiosos. Muchos reconocían en él un verdadero apóstol de los jóvenes y ofrecían apoyo para expandir su obra. A pesar del reconocimiento, Don Bosco enfrentaba persecuciones e incomprensiones. Algunos lo acusaban de fanatismo, otros de ambición, pero él permanecía fiel a su misión, siempre confiando en la protección de Dios. Don Bosco tenía una capacidad extraordinaria de captar la confianza y el afecto de los jóvenes. Lo veían como un padre amoroso, siempre dispuesto a escuchar, orientar y perdonar, nunca perdiendo la paciencia. Dedicaba especial atención a los jóvenes en riesgo de caer en la criminalidad. Don Bosco visitaba prisiones, donde intentaba rescatar a aquellos que se habían alejado de Dios, mostrándoles el camino de la redención. Su presencia en las prisiones era tan impactante que muchos jóvenes detenidos, al conocer a Don Bosco, decidían cambiar de vida. Él los acompañaba tras la liberación, ofreciéndoles una nueva oportunidad por medio del trabajo y la educación. A finales de la década de 1870, Don Bosco comenzó a enviar misioneros salesianos a América del Sur, especialmente a Argentina. Esta iniciativa marcó el inicio de una nueva etapa en la expansión de su obra. El envío de misioneros a América del Sur fue un hito en la historia de los salesianos. Don Bosco tenía una visión clara de que su misión no debía limitarse a Italia, sino alcanzar a jóvenes en todo el mundo. Argentina fue el primer destino de los misioneros salesianos, liderados por el padre Juan Cagliero, uno de los colaboradores más cercanos de Don Bosco. Se establecieron en Buenos Aires, donde enfrentaron enormes desafíos para iniciar la obra. Los misioneros comenzaron a trabajar con inmigrantes e indígenas, ofreciendo educación, catequesis y asistencia social. Poco a poco, ganaron la confianza de la población local y establecieron bases sólidas para la expansión salesiana. Don Bosco seguía con entusiasmo el progreso de los misioneros. A pesar de estar físicamente distante, mantenía contacto constante por medio de cartas, en las cuales ofrecía orientación espiritual e incentivaba a perseverar. La obra misionera de los salesianos pronto se expandió a otros países de América Latina, como Brasil, Chile y Uruguay. En cada lugar, buscaban adaptar el sistema preventivo a las necesidades específicas de los jóvenes locales. Don Bosco creía que la educación debía ser integral, cuidando tanto del cuerpo como del alma. Así, los salesianos fundaron escuelas, colegios y centros de formación técnica que ofrecían a los jóvenes una oportunidad de futuro. La expansión internacional de la obra salesiana era vista por Don Bosco como un signo claro de la bendición de Dios. Veía en el trabajo misionero una forma de llevar el mensaje de Cristo a las periferias del mundo. Durante ese periodo, Don Bosco también enfrentaba desafíos internos, como la organización de la congregación y la formación de nuevos miembros. Dedicaba tiempo para instruir a los salesianos, reforzando los valores de humildad, celo y confianza en Dios. En 1883, Don Bosco realizó un viaje a Francia, donde fue recibido con gran entusiasmo. Miles de personas asistieron a sus predicaciones y lo buscaban para confesarse o recibir su bendición. La fama de santidad de Don Bosco crecía, y muchos lo consideraban un verdadero profeta. Su capacidad de leer los corazones, prever acontecimientos y realizar curas
reforzaba su reputación como un hombre de Dios. A pesar de su salud debilitada, Don Bosco continuaba trabajando incansablemente. Sabía que tenía poco tiempo y quería asegurar que su obra estuviera bien estructurada para continuar después de su muerte. Don Bosco siempre enfatizaba la importancia de la oración. Alentaba a los salesianos y a los jóvenes a desarrollar una vida de intimidad con Dios, confiando plenamente en la fuerza de la fe para superar las dificultades. Uno de los legados más significativos de Don Bosco fue su enfoque pastoral orientado hacia la alegría y el optimismo. Creía que la santidad estaba al alcance de todos y que podía ser vivida con alegría en el día a día. Los jóvenes veían en Don Bosco un modelo de amor paternal. Se dedicaba a ellos con una intensidad que impresionaba incluso a sus colaboradores. Muchos decían que Don Bosco parecía cargar el peso de todos los jóvenes del mundo en su corazón. La devoción a Nuestra Señora Auxiliadora continuaba siendo una fuerza central en la espiritualidad de Don Bosco. Atribuía a María todos los éxitos de su obra, viéndola como la verdadera guía y protectora de los salesianos. Al final de su vida, Don Bosco comenzó a escribir sus memorias, registrando los desafíos y las bendiciones que marcaron su trayectoria. Estos relatos son, hasta hoy, una fuente valiosa para comprender su espiritualidad y misión. El 31 de enero de 1888, Don Bosco falleció en Turín, rodeado por sus hijos espirituales. Su muerte fue recibida con gran conmoción, no solo en Italia, sino en todos los lugares donde su obra ya había llegado. La noticia de la muerte de Don Bosco se difundió rápidamente, y miles de personas asistieron a su funeral. Muchos ya lo consideraban santo y pedían su intercesión en sus oraciones. Tras su muerte, la obra de Don Bosco continuó creciendo bajo el liderazgo de sus sucesores. Los salesianos y las hijas de María Auxiliadora expandieron sus misiones, llevando el carisma de Don Bosco a nuevas fronteras. En 1929, la Iglesia Católica reconoció oficialmente la santidad de Don Bosco, declarándolo bienaventurado. Su canonización ocurrió en 1934 por el Papa Pío XI, que lo proclamó Padre y Maestro de la Juventud. La canonización de Don Bosco fue un momento de gran alegría para la Iglesia y para la familia salesiana. Fue presentado al mundo como un modelo de santidad accesible y un intercesor especial para los jóvenes. La espiritualidad salesiana, basada en el sistema preventivo y la devoción a María Auxiliadora, continuó inspirando a educadores, sacerdotes y laicos en su misión de evangelizar y educar. Hoy, la obra salesiana está presente en más de 130 países, con escuelas, universidades, parroquias y obras sociales que atienden a millones de jóvenes, especialmente a los más pobres y vulnerables. El legado de Don Bosco es una prueba del poder transformador del amor y la educación. Su ejemplo continúa inspirando generaciones de cristianos a dedicar sus vidas al servicio de Dios y del prójimo. La santidad de Don Bosco es un testimonio de que es posible vivir con alegría y santidad, incluso en medio de las dificultades. Su vida es una invitación a confiar en Dios y a dedicarse enteramente a la misión que Él nos confía. La herencia espiritual de Don Bosco permanece viva no solo en la familia salesiana, sino en toda la Iglesia. Su ejemplo inspira vocaciones sacerdotales, religiosas y laicas comprometidas con la educación y la evangelización de los jóvenes. El sistema preventivo, núcleo de su pedagogía, es ampliamente estudiado y aplicado en instituciones educativas alrededor del mundo. Su enfoque, basado en la razón, la religión y la bondad, continúa siendo un modelo eficaz de formación humana y cristiana. La devoción a Nuestra Señora Auxiliadora, promovida por Don Bosco, se ha convertido en un pilar espiritual para los salesianos y para todos los que siguen su carisma. Miles de iglesias y capillas dedicadas a la Virgen María dan testimonio de su confianza en la intercesión materna. La Basílica de Nuestra Señora Auxiliadora, en Turín, sigue siendo un lugar de peregrinación y oración. En ella reposan los restos mortales de San Juan Bosco, visitados por fieles de todo el mundo que buscan inspiración y fuerza en su vida y misión. Don Bosco también dejó un legado literario significativo. Sus cartas, memorias y escritos pedagógicos revelan una profunda sabiduría espiritual y educativa, convirtiéndose en fuente de estudio e inspiración para educadores y teólogos. En Brasil,
La presencia de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora tuvo un profundo impacto, especialmente entre los jóvenes más pobres. Colegios, obras sociales y parroquias salesianas difundieron el carisma de Don Bosco por todo el país. La figura de Don Bosco es especialmente venerada en países de América Latina, donde su misión sigue influyendo en vidas. Sus seguidores, inspirados por su ejemplo, siguen llevando esperanza y formación a las comunidades más necesitadas. Un aspecto notable del legado de Don Bosco es su visión de santidad accesible a todos, especialmente a los jóvenes. Creía que la vida cotidiana, vivida con fe y alegría, era el camino hacia la santidad. En su pedagogía, Don Bosco enfatizaba la importancia de la presencia activa del educador junto a los jóvenes. Creía que la convivencia cercana era esencial para crear lazos de confianza y transmitir valores. La figura de Don Bosco también se destaca por su visión innovadora de la educación. Entendía que el aprendizaje necesitaba estar acompañado de un ambiente acogedor y alegre, donde el joven se sintiera amado y valorado. Además de educador, Don Bosco fue un padre espiritual para muchos. No solo enseñaba, sino que vivía lo que predicaba, siendo un modelo de virtud y amor cristiano para los jóvenes y sus colaboradores. Su dedicación a los jóvenes en situación de riesgo hizo de Don Bosco un pionero en la lucha contra la exclusión social. Creía firmemente que cada joven tenía un potencial único que necesitaba ser descubierto y cultivado. San Juan Bosco es, para muchos, un ejemplo de coraje y perseverancia. Enfrentó críticas, dificultades financieras y desafíos de toda índole, pero nunca desistió de su misión, confiando siempre en la providencia divina. La familia salesiana creció de forma extraordinaria desde la muerte de Don Bosco. Además de los salesianos y de las hijas de María Auxiliadora, surgieron diversos grupos que comparten el mismo carisma, formando una amplia red de evangelización. La beatificación y canonización de Don Bosco fueron un reconocimiento público de su santidad, pero su influencia ya era percibida mucho antes. Su vida simple y dedicada se convirtió en un ejemplo vivo del Evangelio. Las celebraciones del bicentenario de su nacimiento, en 2015, mostraron la relevancia duradera de Don Bosco. Eventos en todo el mundo destacaron su legado y renovaron el compromiso de sus seguidores con su misión. La espiritualidad salesiana, que combina alegría, oración y servicio, sigue atrayendo a jóvenes y adultos que buscan vivir su fe de forma activa y comprometida. Refleja la esencia de la vida de Don Bosco. San Juan Bosco también es un santo patrono de los estudiantes y de la juventud, intercediendo por aquellos que enfrentan desafíos en su formación y en sus elecciones de vida. Es recordado como un amigo y guía para los jóvenes. La vida de Don Bosco es un testimonio de que la santidad es alcanzable a través del amor al prójimo y la dedicación a las pequeñas y grandes tareas diarias. Nos recuerda que el verdadero apostolado nace del corazón. Don Bosco también nos enseña la importancia de la oración. Frecuentemente recurría a la intercesión de Nuestra Señora y de los santos para superar las dificultades, mostrando la fuerza de la confianza en Dios. El título Padre y Maestro de la Juventud, otorgado por la Iglesia, sintetiza la misión de Don Bosco. Fue un verdadero padre para miles de jóvenes, guiándolos con sabiduría y amor, y un maestro que enseñó con el ejemplo. El mensaje de San Juan Bosco sigue siendo actual. En un mundo que a menudo margina a los jóvenes, él nos invita a acogerlos, educarlos y prepararlos para ser agentes de transformación social y espiritual. A lo largo de su vida, Don Bosco demostró que la fe y el trabajo pueden transformar vidas. Vivió en tiempos difíciles, pero nunca perdió la esperanza, confiando siempre en la misericordia y bondad de Dios. Su legado nos desafía a ser educadores y evangelizadores en nuestro tiempo. Siguiendo su ejemplo de dedicación, amor y alegría, nos invita a ver en cada joven un alma que debe ser amada y cuidada. San Juan Bosco, un hombre simple que confió plenamente en Dios, sigue iluminando la vida de millones. Su ejemplo es un llamado a todos nosotros para ser instrumentos de Dios en el mundo, especialmente entre los jóvenes más necesitados.